Nuestro invitado, como ya habíamos advertido hace un rato, es Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista. Y hay que hablar con Eduardo a propósito de los temas nacionales. Hace unos días, uno de nuestros invitados, el doctor Jorge Subero Is, decía que no era necesario una reforma de la Constitución para que el presidente Danilo Medina se repostulara. Y aunque existe la negación permanente de parte del oficialismo de una posible repostulación, es obvio que algunas cosas que se están dando en el país nos obligan a creer que sí es posible. Lo último, una reunión del superministro de Danilo, José Ramón Peralta, con 25 legisladores. ¿Cuál es la posibilidad real de que se pueda dar una repostulación sin reforma? ¿Y cuál es la posibilidad de una reforma? Bueno, ante todo, Altagracia, agradecer esta invitación de compartir con los que todos los días siguen Enfoque Matinal. Mira, esta es una discusión recurrente. Con la Constitución vigente a partir de la reforma de 2010, nosotros señalábamos en un momento en que se hablaba de que el presidente Leonel Fernández podía optar por un tercer periodo. Dentro del esquema. Dentro del esquema de la Constitución de 2010, nosotros escribimos varios artículos donde señalábamos que eso era una interpretación distorsionada del texto constitucional, porque las reformas constitucionales se aplican inmediatamente. Si no hay un tal derecho que se adquiere al amparo de una legislación anterior. Y me recuerdo que en esa época yo hablaba de los ingenieros constitucionales que realmente querían hacer una interpretación distorsionada del texto constitucional. Pero lo cierto es que para un tercer periodo del presidente Medina, entiendo yo, humildemente, que se requiere una reforma constitucional, como se hizo en 2015, reforma que nosotros en su momento apoyábamos porque entendimos que un segundo mandato da la posibilidad de censurar un presidente malo o de permitir que un presidente bueno pueda ser respaldado por el voto electoral. Ahora, abrir a un tercer periodo, ya eso, a mi modo de ver, requeriría una reforma constitucional expresa en este sentido, porque la Constitución es muy clara de que la prohibición aplica al presidente Danilo Medina, incluso mencionado con nombre propio. El caso del magistrado Subero abrió una caja de Pandora con esa declaración, porque señaló la posibilidad de que aún con este texto constitucional expresamente prohibitivo pudiese declararse inconstitucional la propia Constitución. Esto entonces, Altagracia, generó una segunda discusión, la de la posibilidad o validez de la inconstitucionalidad. Pero se ha producido eso, porque a mí me pareció tan curioso que se declare inconstitucional la Constitución. Entonces, eso originó una segunda discusión. Sobre esta discusión, nosotros siempre hemos sostenido en nuestro manual de Derecho Constitucional la posibilidad de que las normas constitucionales puedan ser inconstitucionales, y lo hemos dicho con relación específicamente a la prohibición del matrimonio igualitario u homosexual, e incluso podría ser que, a la luz de las disposiciones de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, el impedir que los hijos de inmigrantes ilegales adquieran nacionalidad podría ser una norma inconstitucional. Esa es una posición minoritaria dentro de la doctrina constitucional dominicana, porque la gran mayoría de los constitucionalistas dominicanos, jóvenes y viejos, salvo el caso mío, sostienen la imposibilidad de que la Constitución sea inconstitucional. Entonces, nosotros decimos que es posible. Ahora, ¿qué haría un tribunal constitucional frente a una disposición como la que prohíbe la reelección? Nosotros sostenemos que el Tribunal Constitucional es muy posible que siga la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ha dicho que una vez la Constitución es reformada, ya no se puede declarar inconstitucional, porque sería anular un proceso de reforma constitucional. Creemos que ese sería el derrotero que seguiría el tribunal. Pero en el caso de que eventualmente el Tribunal Constitucional decidiese declarar inconstitucional tal previsión, tendría dos caminos: o irse, como dice el magistrado Subero, por la vía de lo que hizo la justicia constitucional en Honduras, que declaró inconstitucional
la disposición por entender que violaba el principio de igualdad del presidente, que ahora está en disputa si ha ganado o no la elección. Pero ya es difícil que gane. Bueno, pero eso, así fue que se abrió el camino para... Ese fue el bajadero, como dirían aquí. Y la otra posibilidad, que muchos no la piensan, pero que también es una posibilidad que tiene abierta el tribunal, es que el tribunal diga que un tercer periodo significaría una violación del principio republicano, protegido por el artículo 268 de la Constitución, porque vulneraría el principio de alternabilidad. Es decir, en la medida en que se permite ya un tercer mandato, se vacía de contenido el principio republicano y sería una reforma inconstitucional. ¿Qué quiero decir, Altagracia? Que el hecho de que se diga que puede ser posible que la Constitución sea inconstitucional no significa que necesariamente se va a abrir el camino a la reelección, porque el tribunal podría tener dos caminos: o irse por la vía hondureña, diciendo que eso viola un derecho fundamental a la reelección, que a mi modo de ver no existe, porque incluso cuando se hizo la reforma en 2015 sostuvimos que por eso no era necesario un referéndum constitucional, porque no había un tal derecho fundamental envuelto en el tema del mandato presidencial a la reelección, o irse por la vía, como lo hizo la jurisprudencia constitucional colombiana, de decir que un tercer mandato podría ser inconstitucional. Alguien me está escribiendo y es interesante lo que está planteando una pregunta que me parece muy válida. Si una decisión del Constitucional por encima de la Constitución no convierte al Tribunal Constitucional en un poder más allá de la Constitución misma. Fíjate, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional tiene que hacer prevalecer la voluntad de la Constitución. Y la Constitución tiene un núcleo intangible que se llama la cláusula pétrea, que señala aquellas disposiciones que son consideradas, si se quiere, supraconstitucionales o de una constitucionalidad superior. Por ejemplo, cuando la Constitución habla que el gobierno de la República será democrático, civil, representativo, republicano, está señalando elementos de la forma de gobierno que no pueden ser alterados ni siquiera por la voluntad del poder de reforma expresado en la Asamblea Nacional Revisora. O sea, que hay elementos de la Constitución que son intocables. Que son intocables incluso por el poder de reforma constitucional, que le está vedado. Por ejemplo, hacer una reforma constitucional para transformar la República Dominicana en una monarquía. Una monarquía eclesiástica militar. Eso totalmente vulnera el núcleo duro, lo que se llama la cláusula de intangibilidad, es decir, aquello que no se puede tocar en la Constitución. Siendo que tú dejas abierta la posibilidad de que un tribunal declare inconstitucional algunos elementos de la Constitución, y citaste la sentencia 168-13 y su impacto, todavía ahora estamos... La semana pasada volvió a ser tema de discusión el tema de lo desnacionalizado. El presidente de la República hizo una ley que no se ha cumplido porque no quiso cumplirla el presidente de la Junta Central Electoral, y volvimos, Eduardo, a ese tema de esa cantidad de muchachos que no sabemos cuántos son, que pueden ser 20, 30, 40 mil personas, que siguen en un limbo jurídico. De nuevo, la ONU considera a República Dominicana líder mundial en apatridia. ¿Cuál va a ser la salida definitiva a esa situación, más allá de la campaña de prensa que impulsa el mismo gobierno? Mira, para mí la sentencia 168 de 2013 ha sido un parteaguas. Para mí fue una sentencia a partir de la cual el Tribunal Constitucional perdió mucha legitimidad frente a un gran sector de la población. En ese momento nosotros criticamos esa sentencia por entender que las disposiciones de la reforma constitucional de 2010 aplicaban a partir de las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010. Es decir, todos aquellos niños y niñas nacidos de padres extranjeros en situación migratoria irregular eran dominicanos al amparo de la Constitución anterior a 2010. Incluso el artículo 18 de la Constitución vigente dice que son dominicanos todos aquellos que gozaban de la nacionalidad dominicana conforme a las constituciones anteriores. Y en este sentido había una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que era vinculante tanto para la Suprema Corte en 2005 como para el Tribunal Constitucional, que señalaba
que la condición migratoria de los padres no podía ser óbice o obstáculo para adquirir la nacionalidad. Por eso cuando vino esta sentencia 168, nosotros incluso tomamos una posición que era diferente y contraria a la adoptada por mi partido, el Partido Revolucionario Dominicano, porque nosotros entendíamos que eso realmente era un abuso. Si hay una causa verdaderamente patriótica y nacionalista hoy, es luchar por los derechos de aquellos dominicanos y dominicanas que han sido desnacionalizados. Esos jóvenes, esas personas están luchando por sus derechos, el derecho a tener derechos bajo la Constitución Dominicana. Ellos no están reivindicando sus derechos como haitianos. Ellos son dominicanos de ascendencia haitiana y tienen todo el derecho, como lo hicieron, de ir al altar de la patria, de ejercer su derecho a la manifestación pacífica y defender sus derechos. El presidente Medina, a mi modo de ver, tomó una actitud que era la correcta, incluso una actitud más liberal, más constitucional que la propia oposición, y fue la de aprobar la ley 169. Es cierto que en el caso mío, yo, al igual que otros juristas, éramos partidarios de una ley de validación, una especie de borrón y cuenta nueva, de reconocimiento de la nacionalidad a todas aquellas personas. Sí, pero al dividir la ley entre hay una cantidad de gente que se quedó en un limbo jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hablar del derecho, porque los hechos, yo no soy sociólogo, no soy periodista, no estoy metido en el día a día, por ejemplo, como el grupo reconocido, porque el corazón de la Ollama lo conoce bien el cuchillo, pero lo cierto es que bajo el grupo A, que eran los que estaban inscritos en el registro civil, se ampararon 60,000 personas. Y bajo el grupo B, que eran aquellos que no estaban inscritos en el registro, pero que sí habían nacido en territorio dominicano, incluso la ley le dio la facultad de que lo probaran por cualquier medio, ahí se ampararon 9,000 personas. Y luego, con la ley de regularización que te permitía regularizar tu situación, y a mi modo de ver también contribuía a regularizar la situación de los hijos que nacieran de esos extranjeros regularizados, creo que 200,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer aquí? Lo más importante es que la sociedad civil, reconocido, los grupos de abogados que defienden a los hijos de inmigrantes ilegales, se sienten en gobierno y efectivamente tengan la lista, porque hay mucha diferencia de criterio en cuanto al número efectivo. Pero es que cuando la Junta Central Electoral creó un libro de transcripciones, violó toda la ley. Estoy totalmente de acuerdo que gran parte de este problema lo ha causado la Junta Central Electoral, antes de la sentencia 168 y después que el presidente Medina aprobó la ley 169. Y lo que yo digo es lo siguiente: ¿tú crees que es justo que la República Dominicana sea censurada internacionalmente, no por la actitud del gobierno, sino por la actitud de órganos extrapoder como lo es el Tribunal Constitucional o la Junta Central Electoral? Entonces es un punto importante. Pero además, yo leí un artículo, Altagracia, porque perdona que no es que quiero politizar esto, pero leo un artículo de Guillermo Moreno hablando de la necesidad de la unidad de la oposición. Y todos los temas de la unidad son los temas del ultranacionalismo, del control de la frontera, del control migratorio. ¿Y quién va a asumir la causa de los dominicanos desnacionalizados? Estos muchachos y muchachas. Pero aquí hay que deslindar, y yo creo que es importante. Ahí te toqué un punto. No, yo creo que hay que deslindar, porque parte de la campaña del gobierno, porque los nacionalistas aquí son también el gobierno. El presidente Medina manda una ley y todo lo que cobran en el gobierno, que hablan por radio y televisión, están en contra de la ley. Altagracia, lo que pasa... Y no es verdad. No es verdad. Yo te voy a decir una cosa. Aquí, las bocinas del gobierno hasta repiten las mismas palabras. Pero te voy a decir una cosa, Altagracia, y yo lo he notado con este tema y con el tema del aborto. No se le quiere reconocer al presidente Medina la realidad. Objetó 2 veces el Código Penal. Las mujeres se fajaron y lograron que se tumbara el proyecto. Lo mismo con la ley 169. Lo que pasa es que esta es una sociedad eminentemente conservadora y autoritaria. Esta es una sociedad... Pero en eso estamos de acuerdo. Pero Altagracia, pero que lo penoso es, porque dicen, es que no hay contrapeso. No hay contrapeso. Esa gente de reconocido están solas. Sí, están solas. Porque los partidos de oposición no asumen ese tema, porque son tan... Tú no sabes que la oposición... Eso es mojigatería política. Que se opuso a la ley 169. Eso es mojigatería, porque también todo el mundo se quiere sumar a las causas alegres. Ahora, yo me cuido, y yo creo que eso es básico, de no mezclar
migrantes con desnacionalizados. No, totalmente. Yo creo que con eso el gobierno juega. Ayer me escribió una persona que usted es pro haitiana, le dijo que yo le dije al señor, mire, lo único que no va a usted conseguir nunca es que Altagracia Salazar defienda una injusticia. Claro. Y el que defiende eso, defiende una injusticia. Ahora, no puede recibir el mismo tratamiento el hijo de un inmigrante. El hijo de un inmigrante que el que vino ayer. Claro. Porque el negocio de los guardias y de los empresarios dominicanos que lo contratan, porque el presidente del CONET tuvo 3 días tuiteando en contra de los muchachos que estaban protestando frente a la puerta del Conde, y de allá de Villa Altagracia me mandan la foto de la China llena de haitianos trabajando. Pero entonces eso es hipocresía. Ese es un punto que yo señalaba a raíz, por ejemplo, de la manifestación del grupo reconocido en el Estado de la Patria. Hubo gente, por ejemplo, en las redes sociales, Altagracia, que señalaba que cómo iban a tocar el gagá en el altar de la patria, que eso era un rito haitiano. Pero que el gagá está reconocido como patrimonio Pero el gagá no es haitiano. Y no es haitiano, sino que es en los bateyes, sí, lógicamente. El gagá no es, en Haití no existe el gagá. Es de la cultura pero es que dominicana. El que está diciendo eso no ha leído un libro de antropología para leerlo. Pero a los 2 días estaban celebrando Thanksgiving. Y a los 3 días estaban celebrando el Black Friday. Y ayer el Cyber Monday. El Cyber Monday. Y entonces, si es en inglés no hay problema. No hay problema. Y si es en francés y tú eres blanco, está bien. Porque entonces, en el fondo es racismo. Es racismo. Es una sociedad negrofóbica y anti-haitiana. Ahora, ¿qué debemos hacer los que creemos en la democracia, los que creemos en el Estado de Derecho? Un nacionalismo liberal y decirle, bueno, vamos a aplicar las leyes laborales que exigen que el 80% de los trabajadores sean dominicanos. Vamos a aplicar estrictamente los controles migratorios. Vamos a hacer realidad el mandato constitucional del desarrollo de la frontera, porque es muy bueno sentarse aquí en la capital, en el polígono central, y decir, no, los haitianos, pero ¿quién se preocupa por la frontera? ¿Quién se preocupa por la realidad económica? Yo estuve en la frontera este fin de semana, antes de ayer, yo vine de Montecristi antes de ayer. Me decían unos productores de leche de jabón que tienen 11 años luchando por un camino, y que este mes que tuvo 3 semanas lloviendo, y los camiones del presidente del CONET, por suerte, que es la empresa que va a buscar la leche, no podían entrar a donde ellos tenían la leche almacenada y la botaron, porque el camino está tan malo que no podían regalar la leche, porque no la podían sacar al pueblo. Pero los nacionalistas no leen eso, y el presidente del CONET, que sus camiones no pueden ir a buscar la leche porque los caminos están malos, no le preocupa. Pero mira, hay un punto importante. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer un estudio que hizo el CONEP hace unos 3 o 4 años sobre el reto haitiano, y llamando a los poderes públicos a adoptar una política realista y pragmática frente a esas exageraciones y extremos que ha adoptado la postura ultranacionalista. O sea, yo creo que en el empresariado hay una visión clara. Incluso el caso de Fernando Capellán, que debería ser modélico, es un empresario de Santiago que ha creado una empresa que emplea 5.000 haitianos. 9.000 ahora. 9.000 haitianos. Entonces, y 1.000 dominicanos. ¿Qué yo digo? Haití, más que un problema, es una oportunidad como destino de inversión, como destino de nuestras operaciones. Pero nosotros necesitamos un sello de desarrollo, no solamente de control migratorio, es que tenemos que desarrollar desde Montecristi hasta Barahona, es decir, tenemos que orientar los recursos del Estado hacia la frontera. Bueno, pero los recursos del Estado no van a la frontera ni a ningún sitio porque se los roban. No, pero la corrupción ha existido siempre, mayor o menor. Sí, pero yo creo que la orientación, como se hizo con el 4%. Yo te voy a ser sincera, yo que soy de la gente que mejor conoce la frontera. En la frontera hay 2 proyectos grandes. Está el de Fernando Capellán en la provincia de Dajabón, que es en territorio haitiano, pero que los trabajadores más calificados son los dominicanos, que son el 10%, y la masa es haitiana. En la provincia de Elías Piña está el proyecto agrícola de Manuel Castillo, que igual emplea 1.000 y pico de haitianos, creo que 200 y pico de dominicanos. Y ese tiene una ventaja, es un proyecto agrícola que, como es un proyecto agrícola en una de las provincias más pobres de República Dominicana, cuida la vegetación. Claro. Porque
creo que son 14 o 15 kilómetros de frontera dentro de una finca donde ya no se produce tala. Pero aquí nunca ha habido interés en reproducir ese modelo. Pero eso debe multiplicarse por 10, por 100, iniciativas como esa. Pero aquí cuando se habla, por ejemplo, de los incentivos fiscales al desarrollo fronterizo, eso era una mala palabra para muchos empresarios de la capital. Y esa ley ha sido objeto de ataques. Se ha sostenido por el apoyo de los legisladores de provincia de la frontera. Pero si tú crees en el desarrollo de la frontera como pide y manda, porque la Constitución tiene un mandato de desarrollo de la frontera, tú tienes que incentivar fiscalmente, porque también tenemos que movilizar recursos humanos y materiales hacia la frontera porque hay una despoblación. Es decir, estamos hablando que ahí hay pueblos donde la población dominicana es minoritaria. Es minoritaria, pero eso es culpa. Eso es culpa. Pero tampoco tú te vas a quedar. Por ejemplo, la provincia de San Juan de la Maguana, que no es fronteriza, pero era la ciudad más grande del suroeste dominicano, se ha ido despoblando. Porque en San Juan no hay de qué vivir. Claro. Porque el modelo económico de desarrollo agrícola era el granero del sur. Era el granero del sur. Ahora debe ser pajero del sur, porque tú pasas y lo único que hay es paja en la tierra. Pero nosotros tenemos que apostar al hecho de que la República Dominicana es una potencia agroindustrial. Y esa potencia agroindustrial se manifiesta en las exportaciones hacia el Caribe, pero sobre todo en la necesidad de regularizar las exportaciones hacia Haití, porque uno de los problemas del comercio con Haití es el contrabando, donde el Estado deja de percibir tributos muy importantes, pero además donde hay problemas fitosanitarios originados precisamente por ese comercio totalmente ilegal. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar más en el establecimiento de relaciones comerciales realmente productivas para ambos lados. Yo creo que Haití debe ser un gran aliado de la República Dominicana, porque realmente estamos hermanados. Es imposible dividir la isla materialmente. Estamos obligados a convivir. Es un matrimonio forzado. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros esta mañana. Debo decir que en Honduras han contado oficialmente el 57% de los votos y que parece que la tendencia al triunfo de la oposición, Salvador Narrala, ya no hay manera de echarlo para atrás porque ha mantenido ese 5% desde el principio. Gracias, Eduardo.